Los adventistas y la política. ¿Debemos votar? El Nuevo Testamento presenta varias orientaciones con respecto al deber cristiano de reconocer y respetar a los gobiernos y a las autoridades. Ded a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo las 22 y 21. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernadores, como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 1 Pedro 2 a 13,14. Solamente cuando los poderes temporales imponen la transgresión a las leyes divinas es cuando el cristiano debe asumir la postura de obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos las 5 y 29. Los adventistas y el voto, los adventistas, si votan, deben votar inteligentemente. Es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. Obreros Evangélicos P.409.1. Mis hermanos adventistas, tenemos mucha luz en el espíritu de profecía en relación con este tema. Escuchen, reflexionen y saquen sus conclusiones. La luz menor nos da una mejor amplitud. Obreros Evangélicos, capítulo. Nuestra actitud frente a la política. Los que enseñan la Biblia en nuestras iglesias y escuelas no tienen libertad de unirse para hacer públicos sus prejuicios en pro en contra de hombres o medidas políticas, porque al hacerlo excitan la mente de otros, induciendo a cada uno a defender su teoría favorita. Hay entre los que profesan creer la verdad presente, algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se produzca división en el seno de la iglesia. Abro paréntesis, cuidado si defiendes o haces división por la política. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas acerca de estos temas. El silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos, sin riesgo, tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar, es un falso día de reposo. Y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. No debemos comprometer los principios cediendo a las opiniones y prejuicios que hayamos albergado antes de unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Nos hemos alistado en el ejército del Señor y no debemos pelear en el bando del enemigo, sino al lado de Cristo, donde podemos formar un conjunto unido en sentimiento, en acción, en espíritu y en camaradería. Los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid, obrarán en armonía, en compañerismo cristiano, no llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. ¿Qué hemos de hacer, pues, dejar a un lado las cuestiones políticas? No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? 2 Corintios 6, 14, 15. ¿Qué pueden tener en común estas partes? No puede haber entre ellas compañerismo ni comunión. La palabra comunión significa participación. Sociedad o Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna. La luz representa la justicia, las tinieblas, la injusticia. Los cristianos han salido de las tinieblas a la luz, se han revestido de Cristo y llevan el distintivo de la verdad y la obediencia, son gobernados por los elevados y santos principios que Cristo expresó en su vida. Los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su celo en la política.
Deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades, porque el Señor no cooperará con ellos. No debe emplearse el diezmo para pagar a nadie para perorar sobre cuestiones políticas. Cada maestro predicador o dirigente de nuestras filas que se sienta incitado por un deseo de ventilar sus opiniones sobre cuestiones políticas debe ser convertido por una creencia en la verdad o renunciar a su trabajo. Deberá ejercer una influencia como colaborador de Dios para ganar almas para Cristo, o se le quitarán las credenciales. Si no cambia, causará daño y únicamente daño. Todo esto está en Obreros Evangélicos, páginas 406 al 408. En manera de conclusión, nosotros los adventistas, si votamos, no podemos participar en prácticas políticas encubiertas. Al Señor no le gusta nada encubierto. Nosotros los adventistas, si votamos, no debemos vincular nuestra iglesia con ningún partido político. Lamentablemente, muchos hermanos vinculan la iglesia a preferencia de ciertos partidos políticos. Una más, nosotros los adventistas, si votamos, no debemos involucrarnos emocionalmente o violentamente en luchas partidistas. Me ha tocado ver personas que hacen divisiones, que no nada más se quedan con eso, sino que llegan a la violencia y luchas entre hermanos en la misma congregación. Da vergüenza ver a hermanos pelear por candidatos de diferentes partidos políticos. Por eso es importante saber que nosotros los adventistas del séptimo día no debemos involucrarnos en opiniones políticas. Es por eso que nosotros los adventistas siempre debemos votar del lado de la temperancia y de la virtud. La decisión de votar por candidatos es una decisión personal. No sintamos que es nuestro deber incitar o llevar a los demás a hacer lo que hacemos nosotros, hablando personalmente y en relación a la política. Debemos estar libres de contiendas políticas y sobre todo de actos de corrupción. Importante, nosotros los adventistas nos gusta ser transparentes.